Es posible que vos en este momento estés por decidir qué vas a estudiar, por definir una carrera universitaria. Entonces, en este video de lo que vamos a hablar es 3 pilares fundamentales para decidir sin estresarte, para decidir a través del autoconocimiento, del análisis de mercado y tener una buena toma de decisión. Es posible que vos en este momento te estés preguntando y te sientas abrumado. Es posible que no quieras defraudar a tus padres, a tu entorno o a vos mismo y no quieras equivocarte y te sientas con bastante carga arriba de los hombros. Con lo cual te voy a explicar cuál es el camino ideal a seguir para poder evaluar, para poder tomar esta decisión, para llegar hasta ese punto 3, en ese lugar donde realmente uno puede tomar una decisión de una manera más tranquila. Aunque no quiere decir que sea definitiva para toda tu vida, porque a lo largo de la vida se calcula que las personas hoy podemos llegar a cambiar hasta 7 veces de actividad, giros laborales. Pero lo que sí queremos es que entonces puedas tomar una decisión lo más tranquila, lo más tranquilo posible. ¿Estás listo? Empezamos. Mi nombre es Paula Velasco, soy orientadora vocacional y te voy a contar algunas claves que son fundamentales. Cuando una persona se saltea este primer paso que es esencial, sucede que muchas veces se basa en decisiones y en motivadores externos, en motivadores extrínsecos. De lo que estoy hablando es de autoconocimiento. Este es un paso fundamental si vos querés tomar una decisión que sea más consciente, más acertada. Una decisión que después el efecto sea más duradero. Eso es lo que queremos lograr. Por eso cuando las personas se saltan este paso, y lo he visto muchas veces con personas que han llegado al espacio de orientación después de haber iniciado una carrera, pero no haber hecho este camino de autoconocimiento, de reflexionar acerca de sí mismos, realmente lo que sucede muchas veces es que se dan cuenta que eso que eligieron no era compatible con sus características, con su personalidad. ¿Qué pasa cuando uno no se conoce lo suficiente, no se evalúa hasta ese punto? Ahora después te voy a contar cuáles son las formas, porque tenés técnicas, tenés reflexiones, tenés análisis, tenés muchas maneras de conocerte a vos mismo. Pero ¿qué pasa cuando una persona no hace ese proceso? Porque una persona cuando se salta el paso autoconocimiento y supongamos que, como le pasó el caso a Facundo, de que él directamente se anotó en carreras que estaban a la moda, carreras que eran en su momento esas que parecían tener mejor futuro, un futuro muy prometedor. Lo que sucede es que en ese punto es como que vos estés haciendo una especie de dieta, una especie de plan nutricional y vos no pienses que es lo mejor y lo más compatible contigo y te vayas a consumir un plan que está hecho a la medida de otra persona, con otras características, con otras capacidades de asimilar, quizás con otro tipo de respuesta del organismo. Pero bueno, saliendo de ese ejemplo, lo que quiero decirte es que cuando vos te saltás el paso autoconocimiento, lo que te va a suceder es que te estás jugando, sorteándote un poco a que quizás ese interés extrínseco pueda ser o no compatible y lo vas a descubrir en el camino, cuando en realidad lo que puedes hacer es, con un buen proceso de autoconocimiento, es anticiparte. Eso es garantía de que esa carrera va a ser la mejor para vos. Eso en realidad no lo sabemos, pero lo que queremos es saber qué tan compatible es contigo en este momento presente. Ahora, vos podés estar preguntándote dentro de este pilar de autoconocimiento, ¿cuáles son las formas de autoconocimiento? Bueno, una cosa que te voy a sugerir es que te voy a dejar un link acá a este video donde hablaba acerca de cómo utilizar ChatGPT para conocerte mejor, para hacer este proceso, pero tenemos distintas maneras. Nosotros tenemos técnicas que nos ayudan a conocernos mejor, por ejemplo, test que te permitan identificar cuál es tu predominancia cerebral. O sea, lo que queremos identificar es si tenés mayor predominancia del sector izquierdo o del sector derecho del cerebro, lo que te va a permitir identificar si sos una persona más lógica o con un perfil más abstracto o con un perfil más artístico, social, y eso ya te va determinando algunas posibles compatibilidades. Después podemos hacer test como por ejemplo el test de inteligencias múltiples, el test de Holland, y eso nos va abriendo otras posibilidades y nos va de a poco como acercando a carreras que son más compatibles contigo.
A eso además le podemos sumar otro tipo de análisis, como preguntas reflexivas, como poder identificar en vos tus principales fortalezas a través de actividades que vas haciendo. El proceso de autoconocimiento tiene distintas maneras y te voy a dejar varias sugerencias. Acá en el canal tengo varios videos para que puedas identificar tus fortalezas, tus principales intereses, y también te dejo el video que te mencioné en la cajita de información. Otra manera importante de identificarte y conocerte a vos mismo es algo que le llamamos en el ámbito corporativo definir tus skill sets, o sea, definir ese conjunto de capacidades que en este momento de tu vida, puede ser que vos tengas 16, 17, 18, 20, 30, 40, me escribe gente de todas las edades en el canal, y poder identificar eso, cuál es tu caja de herramientas, cuáles son tus principales capacidades en este momento, y que en función de eso vos comiences a tomar una posible decisión de estudio. El entender cuáles son nuestras principales capacidades en un determinado momento, puede ser que mi principal capacidad sea lógico-matemática, puede ser que mi principal capacidad sea que yo soy una persona extremadamente detallista, con lo cual puedo ser sumamente minuciosa, podría tener un trabajo que me requiera ese tipo de habilidad. Puede ser que mi principal capacidad sea la comunicación. Bueno, entonces eso me va acercando yo a esta capacidad que tengo de comunicación, aprender idiomas, etcétera. Puedo comenzar a pensar, bueno, en función de eso, ¿cuáles pueden ser estas posibles carreras? ¿Dónde quiero comenzar a formarme o incluso seguir formándome si vos estás viendo este video porque querés definir quizás un posgrado? Cuando vos tenés este paso completo, identificado de autoconocimiento, en ese momento te recomiendo que empieces el análisis de mercado y de carreras. Las personas en general lo hacen al revés. Empiezan a buscar carreras, empiezan a consultar en universidades, empiezan a preguntar con amigos y después quizás se preguntan en qué son buenos, cuáles son sus principales características, cuál es su dominancia cerebral. Bueno, eso sí van con un orientador vocacional. Entonces, como las personas suelen empezar en este segundo paso, generalmente lo que hacen es guiarse mucho por esa información externa, cuando en realidad lo esencial es empezar por una información, primero por uno mismo, luego ir a este segundo paso. O sea que el proceso, si es estructurado, si sigue estos pilares, realmente tiene mucho más sentido, mucho más lógica, y va a ser realmente un proceso mucho menos estresante, porque lo que te va a permitir es que tomes decisiones informadas. ¿Qué podés hacer en este segundo pilar? En análisis de mercado yo insisto muchísimo en hacer entrevistas a profesionales. También en el video que les comentaba acerca de cómo usar ChatGPT, les conté cómo poder hacer preguntas, armar preguntas a profesionales para salir a buscar información allá afuera. Cuando alguien te cuenta su historia de vida, su historia profesional, realmente te da una información tan relevante, tan clave para tu propia toma de decisiones, que es esencial hacerlo. Si no te animás porque sos tímido, lo podés enviar por WhatsApp, le podés hacer una entrevista a través de teléfono, le podés hacer una videollamada. A las personas les encanta contar su historia, y también te recomiendo que lo hagas vos con tus propias preguntas, con tus propias dudas. Te cuento una historia donde Matías descubrió el universo de los diseñadores para videojuegos y él tenía dudas muy concretas. Él quería saber dónde se podía estudiar, cómo había sido empezar a aprender herramientas. A Matías le gustaba mucho dibujar, pero no sabía si este era su universo o no. Entonces quería saber también su familia, bueno, cuáles eran las posibles inserciones laborales. Ellos tenían dudas muy concretas que querían preguntar y que querían saber acerca de esto para poder tomar la decisión luego de iniciar la carrera en diseño de videojuegos. Ahora, pasamos por el pilar número 1 de autoconocimiento, pasamos por el pilar 2 de estudio de mercado y nos vamos al pilar número 3, que es la toma de decisiones. ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, vas a tener que justamente considerar estos dos pilares anteriores, hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio básico que yo siempre recomiendo hacer es considerar pros y contras que tenemos en cada una de las carreras
que hayamos elegido. En la toma de decisiones también me gusta muchísimo un concepto que se llama renuncia positiva y lo hacemos a través de cartas, donde por ejemplo, supongamos que vos tenés duda de 2 o 3 carreras, vamos a se arma una carta, podés hacerlo también. Te dejo acá algunas indicaciones en la cajita de información donde vas a imaginarte ese futuro considerando que estás llevando adelante esa profesión y luego una vez que le das mucho detalle a esa carta, vas a explicar dónde estás, qué estás ejerciendo, cuál es el entorno que te rodea, puede ser que des información acerca del salario que te imaginas y luego vas a descartar esas cartas que escribiste, vas a descartar 2 y te vas a quedar con una. Ese ejercicio se llama hacer una renuncia positiva. ¿Qué quiere decir? Que en la toma de decisiones yo elijo dejar cosas afuera, aunque me cueste, aunque nos dé miedo dejar cosas afuera, porque elijo lo que considero en ese momento una mejor opción. Para la toma de decisiones hay muchas herramientas, hay muchos recursos, hay muchos ejercicios que se pueden hacer, pero te garantizo que a partir del momento que uno empieza a hacer este proceso de pensar alternativas, de comenzar a evaluarlas y de analizarlas con tranquilidad y con cierta orientación que es fundamental también para hacer este proceso, todo este camino se vuelve muchísimo más amigable contigo, hace muchísimo más sentido para poder realmente luego dar ese siguiente paso. Espero que este video te haya ayudado. Vamos a seguir realizando nuevos videos. Déjame en las cajitas de comentarios si probaste alguno de estos ejercicios, si estás en la búsqueda de opciones de estudio, de formación, me va a encantar leerte, compartir tu experiencia con otras personas y como siempre les digo, vos y yo nos vemos en un próximo video. Chao, chao.